A esta primera edición de Radioanálisis son exactamente las 9 de la mañana con 36 minutos, a escasos segundos de que sean las 9 con 37. Vamos a continuar con las conversaciones a esta hora de la mañana porque lo hemos dicho durante toda esta semana. Estamos en a puertas de una fecha muy especial, como lo que se conmemorará mañana los 5 años del estallido social del 18 de octubre del año 2019. Y acá en la radio, en particular aquí en Radioanálisis, hemos tratado de abordar este tema desde distintas aristas y por lo mismo el espacio que habitualmente semana a semana compartimos con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol también tendrá que ver con eso en esta ocasión. Y para hablar respecto de este tema está con nosotros el sociólogo e investigador de Fundación Sol, Alexander Páez, a quien le damos la bienvenida. Alexander, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti por estar con nosotros a esta hora de la mañana para conversar precisamente respecto de esto, de esta conmemoración que vamos a vivir durante la jornada de mañana, pero desde la perspectiva de una de las si no la principal demanda que circuló, ¿no? Durante los movimientos que se movilizaron durante ese tiempo, que es precisamente mejorar a modo de resumen las condiciones de vida de las personas, ¿no? En particular de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Cuál es la reflexión que hacen desde Fundación Sol respecto de la conmemoración que vamos a vivir mañana? Bueno, claro, por supuesto estamos en una fecha que ha sido declarada como histórica, no solo porque fue un gran evento, digamos, disruptivo, en el cual de cierta forma todavía estamos, ¿cierto? Todavía estamos en un proceso que ha sido abierto, que está abierto más bien, pero que desde cuándo está abierto o desde cuándo, ¿cierto?, proviene aquello que se ha dado por llamar malestar, desde cuándo provienen, ¿cierto?, estas desigualdades, por qué ocurre en ese momento y no en otro, etcétera, son cuestiones que nos van a tener discutiendo mucho tiempo y van a ir cambiando las interpretaciones, sobre todo porque aún estamos en esa apertura, ¿cierto? Aún estamos en ese proceso histórico. Uh-huh. ¿Qué es lo que se puede decir desde nuestro punto de vista sobre aquello, ¿cierto? Sobre todo en el manto como de opacidad, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma, con el cual se ha intentado tratar el fenómeno, ¿cierto? En general, en los medios de comunicación más masivos, ¿cierto? Por parte de ciertos grupos políticos y sociales. Lo que podemos decir es que las grandes demandas que en ese minuto se hicieron visibles, ¿cierto? Son demandas que uno puede rastrear históricamente hacia atrás y dependiendo del marco histórico o teórico que uno tenga, las ubicará 30 años atrás, 50 años atrás, desde la independencia hasta ahora, etcétera, ¿cierto? Es como lo que está detrás de eso es como una suerte de interrelación conflictiva de múltiples tiempos históricos y de múltiples demandas. Es como una sedimentación histórica de demandas, lo cual, por algunos, ¿cierto? Yo escuchaba el otro día al profesor Manuel Antonio Garretón, ¿cierto? Acá en la misma radio, estaban conversando con él, y él planteaba que había una suerte de enorme listado, ¿cierto?, de demandas, todas, ¿cierto?, él planteaba muy legítimas, todas muy sentidas, muy dolidas, muy arrastradas, pero que no había una suerte de proyecto. Y como que hay una suerte de énfasis en que fueron demandas aditivas, pero no un proyecto. Lo que uno puede agregar a eso, ¿cierto?, sobre todo por los temas que en la Fundación hemos estudiado, ¿cierto?, que guardan relación con el mundo del trabajo, la seguridad social, ¿cierto?, el modelo productivo, los elementos distributivos y productivos de este mismo modelo y los efectos que produce, ¿cierto?, en términos sociales, es que todas esas demandas agregadas tienen un correlato de luchas históricas también, ¿cierto?, interrelacionadas y que guardan relación con una disputa de la misma seguridad social, con una disputa de para quién sirve el Estado, con una disputa del orden social, en definitiva. Entonces,
la herida abierta, ¿cierto? Lo que está abierto en tanto conflicto social y político, ¿cierto? Es un conflicto puro, no solamente de eso, pero muy importante, de una economía política que se ha ido arrastrando en el tiempo y que no ha sabido, ¿cierto?, solucionar el problema del orden social que está detrás de esa economía política. Hablamos mucho de desigualdad, hablamos mucho de polarización, hablamos mucho, ¿cierto?, en la misma protesta el 18 de octubre, ¿cierto?, en las sucesivas marchas que hubieron después, se habló de dignidad, ¿sí? Todas cuestiones que uno puede rastrear en el marco de las demandas históricas que se han sucedido y la explosión que ahí se da. Por lo tanto, lo que nosotros podemos decir es que son cuestiones que vienen de larga data, que son arrastradas, ¿cierto? Pero que también han sido disputadas, han sido luchadas. Hay una memoria por parte de los actores colectivos, ¿cierto?, en la cual demandan que vuelva o que exista una seguridad social, que existan los derechos sociales, ¿cierto? Pero no solamente en virtud de una cuestión ideológica que ha ido ocurriendo en democracia. Ese es como un poco el énfasis, sino que también desde el punto de vista de su propia constitución como actores sociales, políticos y económicos, que son también relevantes, ¿cierto? La clase trabajadora o las clases trabajadoras, la clase obrera o el pueblo en su conjunto, ¿cierto?, denominando diferentes estratos, ha tenido en la historia una forma autónoma de participación política que algunos historiadores le han puesto más énfasis que otros, ¿cierto? Otros han puesto más énfasis en cuestiones político-institucionales, ¿cierto?, que es la discusión que más fuerte se da ahora, pero también hay una forma como autónoma que se presentó ese 18 de octubre, que no es solo exclusivo de ese 18 de octubre, sino que es una cuestión que ha estado en tensión históricamente, ¿cierto?, en la historia de Chile, y es una cuestión de primer lugar y de primer nivel para hablar de las contradicciones, ¿cierto?, que genera este modelo, que genera este sistema histórico, y que cada vez, ¿cierto?, vemos que en ese tiempo más largo se hacen cada vez más conflictivas, se hacen cada vez más cercanas las protestas, y quizás estamos viviendo un periodo, ¿cierto?, en el cual esto solamente va a ir creciendo, ¿cierto? Y por lo tanto deberíamos preguntarnos qué ocurre con esa organización, qué ocurre con esa autonomía y qué ocurre con esas condiciones de vida de forma efectiva. Y lo que vemos es que esos tres puntos cruciales, estructurales, no han cambiado, ¿cierto?, ni un ápice, tampoco son causa o consecuencia solamente del 18 de octubre, sino que también se arrastran bajo un tipo de modelo de estructura productiva, de un tipo de sistema político y de una forma de organizar, ¿cierto?, el orden social que nos ha traído a esta suerte de, entre comillas, laberinto sin salida, o es lo que se ha querido construir, ¿cierto? Una suerte de sin salida de esta cuestión. Uh-huh. Ahora, en ese sentido, Alexander, porque efectivamente para quienes administran el sistema, en el fondo, puede llegar a ser incluso hasta bastante cómodo este escenario, por así decirlo, como no de confusión, sino que de multiplicidad de demandas o de deudas que están presentes en nuestra sociedad. Porque, por ejemplo, claro, en el caso específico de pensiones, el movimiento No Más AFP tenía una demanda concreta, que era no más AFP, pensiones, y hay algo claro a lo cual darle respuesta, pero pareciera ser que durante estos 5 años hemos visto una cierta comodidad en el sentido por parte de quienes administran el sistema de decir, bueno, no hay claridad respecto de qué se quiere mejorar o cuál es la demanda, no puedo hacer nada al respecto. No sé si me entiendes, pero en el fondo es como al no haber una demanda concreta, por así decirlo, a la cual atacar, no hago nada al respecto. ¿Notas un poco eso también en respecto de que efectivamente cuando uno trata de explicar o en los paneles de conversación que se da habitualmente, se trata de explicar lo que ocurrió el 18 de octubre del año 2019, se entregan muchas razones, se complejiza demasiado el tema, cuando a lo mejor en realidad lo que ocurrió y la demanda es mucho más concreta y mucho más simple de lo que a lo mejor a quienes administran el sistema nos quieren hacer creer, por decirlo de alguna forma.
Sin duda, eso es muy importante hacer ese énfasis, ¿cierto? Porque un poco el término crisis o múltiples crisis, ¿cierto? Tiene como una suerte de doble significado. Por un lado, se puede plantear que es como un elemento crítico, en el sentido de que las cosas ya no están dando el ancho, que el tipo de estructura social que se ha mantenido hasta ahora no puede continuar, ¿cierto? Y que hay que hacer transformaciones profundas por ese lado. Pero por otro lado, también trae el ámbito de la desesperanza, la incertidumbre, la confusión, la ausencia de alternativa, que es un poco lo que planteaba al principio con la opacidad, ¿cierto?, que existe en virtud de cuáles serían, por un lado, cuál sería el diagnóstico, ¿cierto? Y por otro lado, cuáles serían las salidas a aquello. La complejización que tú hablas es muy interesante porque justamente en estos temas es que suele emerger como una suerte de visión de totalidad en la cual se plantea de que hay mucha, ¿cierto?, confusión, nuevamente, ¿cierto?, y no se entiende bien cómo se podría salir de esto y que el sistema político está empantanado, etcétera. Y sin embargo, no solo tenemos propuestas, existen propuestas creadas autónomamente por parte de las bases movilizadas del mundo del trabajo, como es, ¿cierto?, el movimiento No Más AFP, que tiene una propuesta, ¿cierto?, de pensiones basada en seguridad social, basada en los pilares, ¿cierto?, de la seguridad social, con contabilidad, con proyección, etcétera. Es decir, todos los elementos para un debate, ¿cierto?, clarificador, abierto, visible, público, sobre el cual decir cuestiones, pero lo que se elige más bien es bloqueo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el nivel de lo que se está debatiendo sobre la negociación colectiva ramal. Por parte de ciertos sectores de la clase trabajadora también existe una propuesta de negociación colectiva ramal técnicamente fundada, con perspectiva comparada, ¿cierto?, asociado a la institucionalidad concreta que opera en el país, ¿cierto?, y también con evidencia estadística que nos permite evaluar si es bueno o no para las mayorías instalar una negociación colectiva ramal, y no solamente, ¿cierto?, el punto de vista acotado de cuánto no permite o no permite el crecimiento económico, cuánto no desvirtúa las instituciones que existen en la actualidad, ¿cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Previo a eso, ¿cierto?, se elige nuevamente el bloqueo cuando desde las mismas organizaciones, ¿cierto?, populares emergen propuestas, emergen soluciones que sin duda no obedecen a un proyecto, como por decirlo así, estructurado, en el cual se dice, vamos, el horizonte de la nación va hacia allá. Porque, insisto en este punto, el proceso histórico está abierto. Está en este minuto, está en una fase, en un momento, ¿cierto? Cerrarlo en el 18 de octubre o cerrarlo después de 5 años, solo por relatos o por formas de tratar de tapar o de opacar las demandas históricas que han habido detrás, o de señalar de que no había un proyecto y que por lo tanto, ¿cierto?, se hacía inviable la articulación de las mismas soluciones, dado que las fuerzas tiraban para lados distintos, ¿cierto?, es simplemente opacar el hecho de que una sociedad se funda en un orden social, se funda en una economía política dada, se funda en una forma de distribuir los beneficios de la producción que se realizan, y en ese sentido, como tú bien planteabas, hay ganadores y perdedores de esta forma de entender la economía política. Y lo que no ha cambiado, y lo que no es confuso, ¿cierto?, y lo que no está en crisis, han sido las ganancias, ¿cierto?, de los grandes grupos económicos, han sido las tasas de ganancias de los grandes empresarios, ¿cierto? Eso es lo que hasta cierto punto ha mantenido cierta normalidad, ¿sí? Quienes siempre habían ganado previo al estallido, previo a regímenes, ¿cierto?, políticos particulares, lo siguen haciendo. Cuando uno no pierde de vista eso y dice, en verdad no está todo tan confuso, en verdad no hay demandas que están tan desarticuladas, gran parte de las demandas obedecen o a un proceso redistributivo más o menos radical, que opera en el corto plazo porque las necesidades están ahora, ¿cierto?, son ahora, y se entiende que hay institucionalidad en el Estado que podría eventualmente ofrecer tales servicios públicos porque están asociados a
a un sistema democrático en la cual las personas tienen derechos, ¿cierto? No solo políticos, sino que también sociales y económicos, y que por lo tanto esta suerte de confusión de cómo se arma todo esto, ¿cierto? En otros países se llama seguridad social, ¿sí? Se llaman impuestos progresivos, se llaman derechos colectivos del trabajo, ¿cierto? Hay ejércitos de expertos que podrían explicar cómo eso funcionaría y cómo sería bueno para la distribución del ingreso para los países. Recientemente le dieron el premio, apareció el premio Nobel de Economía, ¿cierto? A Semouro Johnson y Robinson, ¿sí? Por un famoso libro, bueno, en verdad por toda su investigación, ¿cierto? Pero por un famoso libro de por qué fracasan las naciones, ¿sí? ¿Por qué unas son más prósperas que otras? Uno de los casos que ellos ocupan para evidenciar el tema de la distribución del ingreso y la relación con la desigualdad de poder es justamente Chile, ¿sí? La transición de la dictadura a la democracia es como un ejemplo paradigmático de una transformación de mantención del poder, ¿cierto? Pero que trajo un cambio de régimen político y que afecta la desigualdad del ingreso y la distribución, ¿cierto?, del ingreso posteriormente, dada los amarres que generan, ¿cierto?, la transición desde una dictadura hacia una democracia. Entonces, un poco estamos viviendo todos esos nudos, todos esos nudos. Lo que es llamativo de todos esos nudos es que quienes ganaban siguen ganando y quienes estaban perdiendo, ¿cierto?, siguen perdiendo, ¿ya? Luego de la pandemia fueron los mismos ahorros, ¿cierto?, de la clase trabajadora los que en definitiva salvaron la cuestión pandémica, ¿sí? Cuando tú tienes un sistema de impuestos regresivo que está fundamentalmente basado en el IVA, pasa exactamente lo mismo. Sigue siendo la misma clase trabajadora que por medio de los impuestos que se le cobran fundamentalmente a ella, sigue financiando las posibles políticas públicas que se dan en el Estado. ¿Por qué? Porque hay grupos dominantes, hay grupos sociales, hay grupos económicos que siguen manteniendo sus ganancias y su tasa de crecimiento en un marco, de todas formas, de una rentabilidad general que viene en bajada, ¿cierto? Pero de todas formas, dado el enorme poder de riqueza que tienen, cada puntito de crecimiento, ¿cierto?, implica como una masa de riqueza, ¿cierto?, que va creciendo, por lo tanto, continúan, ¿cierto?, ganando. Siguen siendo, ¿cierto?, la misma clase trabajadora ayudándose a sí misma. Y no hay un proceso en la cual políticamente, ¿cierto?, se constriña a la clase alta, a los grupos económicos, a quienes acumulan riqueza, a redistribuirla para de esa forma mejorar un poco más estructuralmente, al menos en el corto y mediano plazo, las condiciones de vida de las mayorías. Sí, bueno, Alexander, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero acá en Radio Universidad de Chile vamos a continuar con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol reflexionando en torno a este y otros temas más allá de la conmemoración que estamos viviendo durante este mes de los 5 años del estallido social. Alexander, muchas gracias por tu tiempo y te esperamos pronto, que estés bien. Muchas gracias, Claudio. Que ande todo bien. Buen día. Buen día. Y con esta conversación con el sociólogo e investigador de Fundación Sol, Alexander Páez, despedimos esta primera